Hola. Este domingo celebramos en la iglesia la solemnidad de la Ascensión del Señor. Detrás de esta celebración hay un trasfondo histórico. Comencemos nuestra reflexión de este domingo refiriendo el sentido de esta celebración y su origen. Los primeros cristianos celebraban la Pascua durante 50 días, el tiempo que se llama pascual. En la antigüedad se celebraba este tiempo como un único día, que concluía con la celebración de Pentecostés. A finales del siglo III comienzan algunas comunidades a celebrar el día 40, a destacar el día 40 con el trasfondo que ya vamos a mirar de los relatos de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Esta nueva práctica, que comenzó a finales del siglo II, se vio contrarrestada y censurada por algunos concilios de la Iglesia. En concreto, por ejemplo, hacia el año 300 en la ciudad de Elvira, en España, cerca de lo que hoy es Granada, un concilio prohíbe concluir la celebración de la Pascua el día 40. Pero poco a poco se fue extendiendo esta costumbre y se fue aceptando celebrar el día 40 la Ascensión del Señor. ¿Qué fundamento bíblico o escriturístico tenemos? El evangelista Lucas, en la tradición de la Iglesia, lo reconocemos como el autor de una obra que hoy tenemos dividida en 2 tomos o 2 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Parece que la intención del autor fue escribir un relato de los orígenes de la predicación del Evangelio, que comienza lógicamente con la misión de Jesús, y cómo al terminar Jesús su misión, comienza la misión de la Iglesia propiamente, de los discípulos fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo. El evangelista Lucas, dicen los comentadores de la Biblia, es muy amigo o tiene una estructura cercana a un narrador histórico. San Lucas enmarca la predicación de Jesús en 2 periodos de 40. Al inicio, antes de comenzar su predicación pública, el Evangelio de Lucas nos presenta un periodo de 40 días, las tentaciones. El texto que hemos leído el primer domingo de Cuaresma. Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Y después de la resurrección, cuando termina la predicación de Jesús, la vida pública, Lucas nos vuelve a hablar de un periodo de 40 días, como vamos a escuchar ahora en el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos ven aquí una intención de Lucas de enmarcar la predicación de Jesús en 2 periodos de 40 días, las tentaciones y las manifestaciones del resucitado después de su triunfo. De ahí entonces nos viene la denominación o la cantidad de 40 días después de la resurrección. Históricamente o bíblicamente tenemos aquí el soporte, el fundamento de esta celebración. El día 40 la Iglesia celebra la Asunción del Señor. La Ascensión, dicen otras tradiciones. Ya miraremos en detalle con cuál término nos quedamos. Bueno, eso en cuanto, digamos, al soporte o al fundamento bíblico. Y para nosotros los cristianos de inicio del siglo XXI, ¿qué sentido podemos encontrar en esta celebración? Sí, tenemos un acontecimiento que nos narra la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, que Jesús sube al cielo. Pero para nosotros, los cristianos, yo creo que la podemos entender esta fiesta como la fiesta de la esperanza cristiana. A lo largo de estos 50 días de la Pascua, la Iglesia nos viene acompañando, nos viene estimulando
para que profundicemos, para que tomemos conciencia de los frutos de la Pascua en la vida de cada uno de nosotros, los frutos de la Pascua en la vida de la comunidad, en la iglesia y en el mundo. Ese es uno de los propósitos de la celebración de estos 50 días. ¿Qué beneficios, qué bendiciones, qué realidades trae la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros? Hemos seguido los textos de la liturgia, fundamentalmente los textos bíblicos. Yo pienso que aquí tenemos una ganancia, un aporte del que poco a poco nos vamos nosotros beneficiando, somos conscientes cada vez más de la organización de las lecturas, la distribución de las lecturas para la celebración de la iglesia. Ya nos han escuchado a los sacerdotes muchas veces ustedes hacer mención de esto. Estamos leyendo la despedida de Jesús, estamos siguiendo el relato del Evangelio y también aprovechando, digamos, esta estructura narrativa de contar, de seguir el desarrollo de una historia. Es importante porque vamos reconociendo en la misma estructura del relato un horizonte de sentido. Para nosotros hoy, la celebración de la Pascua es una oportunidad para profundizar, para tomar conciencia de los frutos de la victoria pascual de Cristo. Hemos hecho referencia en unos domingos anteriores, en concreto, cuando celebrábamos la fiesta del pastor. Jesús se presenta como la puerta, una puerta que nos hace pasar de un ambiente a otro. Y se presenta también como el pastor que va llamando las ovejas, escuchan la voz, las va sacando y las lleva, las conduce. ¿A dónde nos conduce Jesús? Nos preguntábamos el cuarto domingo de Pascua. Nos conduce a una vida plena, a una vida como la de Él. Hoy podríamos entender en esta perspectiva que nos da la vivencia de estos días de la Pascua, Jesús nos invita a atravesar la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entre por mí encontrará vida plena, vida abundante. Esta celebración de la ascensión del Señor nos ayuda a comprender ese paso de la puerta. Y es, les decía yo, el fundamento de la esperanza cristiana. Comencemos por aquí, la esperanza. A mí me gusta cuando una persona se presenta, dice el nombre y el apellido. El apellido nos vincula con una familia, nos entronca en la historia. A veces encontramos personas que solo dicen el nombre, bueno, pero el nombre y el apellido. El apellido nos hace reconocer tributarios de una familia, de una tradición. E incluso muchas veces, sobre todo en los pueblos, en el ambiente rural, identificamos, esta es la familia tal, la persona tiene apellido. Pues para nosotros los cristianos, la esperanza tiene apellido. Hablamos de la esperanza cristiana, así como hablamos de la fe cristiana. Tiene apellido. Esperar, esperar. El ser humano, nosotros, por nuestras capacidades intelectuales, somos conscientes de unos límites. Somos conscientes de que nuestra vida, la vivimos, se desarrolla dentro de unos límites. Pero cuando reconocemos unos límites, también nos damos cuenta o asumimos que es que después del límite hay algo más, continúa algo. Y de ahí nace la esperanza. Nos reconocemos limitados, situados, ubicados de una forma concreta, pero intuimos que hay algo más. ¿Qué es lo que intuye un cristiano? La esperanza cristiana está íntimamente ligada a la fe. Por la fe, nosotros vamos conociendo, vamos descubriendo que Dios tiene para nosotros un plan. Y que este plan de Dios en nosotros, que es la salvación, pues se va cumpliendo, se va desarrollando en la historia. ¿Qué esperamos nosotros los cristianos? Que este proyecto, que este plan que Dios ha comenzado y del que vamos siendo nosotros conscientes por nuestra oración, por nuestra vida cristiana, esperamos que este plan
se vaya cumpliendo, se vaya llevando a cabalidad y se concluya plenamente. La esperanza nuestra es tener plena participación en la vida de Cristo resucitado. Cuando Cristo muere y resucita, abre para nosotros desde la fe el horizonte último de la vida de un ser cristiano. Una vida plena de resurrección como la de Cristo. Y Dios quiere eso para nosotros. Y día a día nos está conduciendo y está manifestando en nuestra vida, en medio de nuestras limitaciones, cómo ese plan, este proyecto de Dios se va cumpliendo. En ese sentido, pasemos a uno de los textos de la celebración. Para la misa se propone como segunda lectura el texto, unos versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice así el texto de la segunda lectura: Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es el cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Miremos con algún detalle este texto. Este texto fundamentalmente es una oración. El autor de esta carta pide que nuestro Señor Jesucristo pide para los cristianos, que Dios, el Padre de Jesucristo, les dé dos cosas fundamentales: espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, y que ilumine los ojos de su corazón para que comprendan la esperanza. Dos cosas. La primera, la fe, podemos decir. Que el Padre de la gloria les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Y para conocer el plan, para conocer el proyecto de Dios. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Podemos comprender que esta fue la misión de Jesús. En la vida pública de Jesús, sus gestos, sus actitudes, sus palabras, son revelación que Dios nos hace. ¿Y qué nos revela Jesucristo? Ya me han escuchado en alguna oportunidad anterior. Jesucristo nos revela solamente una cosa: ¿qué es el ser humano según Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de la persona? ¿Qué es lo que Dios espera del ser humano? En la persona concreta de Jesús, en todo lo que constituye la vida de Él, sus palabras, sus gestos, la manera de orar, de relacionarse con las personas, etc. Ahí Dios nos está revelando en qué consiste la vida de un ser humano. Aquí, volviendo al texto que comentamos de la segunda lectura de este domingo, que el Padre del cielo les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer qué espera Él de nosotros, para conocer la persona de Jesucristo. Ese es el don de la fe. Se requiere de la gracia, del don que Dios nos da, que es la fe, para conocer a Jesús. Uno puede conocer a Jesús como un personaje histórico. Uno puede conocer a Jesús pues desde un interés histórico, desde un interés antropológico, incluso desde la historia de la religión. Pero un cristiano se acerca a Jesús y quiere conocerlo iluminado por Dios, asistido por la fuerza del Espíritu, para comprender en Jesucristo que Dios nos está llamando. La relación nuestra con Jesucristo no es la de conocer un dato frío, conocer la biografía de un personaje importante. Conocer a Jesús desde la fe es reconocer que ahí Dios me está llamando
a orientar mi vida como conozco a Jesús. En segundo lugar, una segunda petición, que Él les ilumine el corazón, sus ojos, para que comprendan la esperanza a la que nos llama. Desde la fe conocemos a qué nos llama. ¿En qué consiste la esperanza cristiana? En el cumplimiento de este proyecto que voy conociendo. Hay muchas esperanzas humanas y eso es legítimo, tener esperanzas humanas, ya digo. Conocemos unos límites y reconocemos que después del límite hay algo más. Y eso pues nos hace vivir de esperanzas humanas. Y eso es pues muy humano. Pero la esperanza cristiana se fundamenta en la fe. Esperamos que Dios nos lleve a participar de la vida de Cristo. Continúa el texto que comentamos de la carta a los Efesios, haciendo una descripción de la esperanza, de aquella realidad a la cual Dios nos está llamando en Cristo. Una vida que nos ha manifestado resucitando a Cristo de entre los muertos, sentándolo a la derecha, por encima de todo principado, de todo poder, de toda potestad, por encima de toda la creación. Allá está Cristo y Dios quiere para nosotros una condición de vida igual como la de Cristo resucitado. Esto es lo que nosotros esperamos, tener una vida como la de Cristo. En estas situaciones que estamos viviendo, en estos días que van prolongando y entonces que la cuarentena se prolonga más y más, ¿qué esperamos nosotros los cristianos? Pues uno puede decir pues, que se vuelvan a abrir los negocios, que se vuelvan a abrir los colegios, que nos dejen salir, que todo vuelva a la normalidad. Esas son esperanzas humanas. No estamos hechos para vivir en el encierro, no estamos hechos para estar confinados. Si vivimos la época de ser estudiantes, pues queremos estar en la universidad, en el colegio, queremos encontrarnos con los compañeros, etc. Vemos que eso no se cumple, esperamos. Esa es una esperanza humana. La esperanza cristiana trasciende esos horizontes humanos y se inspira en una vida como la de Cristo resucitado. Pasar la puerta. ¿Qué significa pasar la puerta que es Cristo? Acceder a la plenitud de la vida. Esto a veces choca contra las esperanzas humanas. Las esperanzas humanas que nos llevan a querer prolongar la convivencia con las personas. Las esperanzas humanas a veces que nos llevan a luchar contra las enfermedades y el dolor. Claro que es una responsabilidad nuestra luchar contra la enfermedad. Claro que tenemos que poner los medios para tener unas condiciones de vida humanas, dignas, sí. Pero a veces esos apegos como que no nos dejan esperar una vida plena. Pensamos que todo horizonte se reduce a continuar como estamos viviendo en un estado de bienestar. Concluye la segunda lectura, concluye este texto con una imagen. Todo lo puso bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo. Fijémonos en esta imagen que de alguna manera sintetiza la esperanza cristiana, la imagen del cuerpo. La carta a los Efesios desarrolla con detenimiento esta imagen de la iglesia, cuerpo de Cristo. Termina este texto diciendo que Cristo, la cabeza del cuerpo, ya está glorificado. Y donde está el cuerpo, donde está la cabeza, esperamos nosotros que llegue un día también a estar el cuerpo. Estamos unidos a Cristo por el bautismo, somos miembros de su cuerpo y de donde está Cristo glorificado, allá queremos llegar nosotros. Bueno, este es el texto de la segunda lectura que yo se las propongo pues con toda sencillez y humildad como el texto fundamental o el texto que nos puede servir de mayor manera para comprender el sentido cristiano
de esta celebración. Vayamos a la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el inicio, decíamos hace un momento, del segundo tomo, del segundo libro de la obra que escribe Lucas, que en la Biblia hoy las tenemos empastada, separados. Está el Evangelio de Lucas, después sigue el Evangelio de Juan y luego el segundo tomo de Lucas, y le ponen de título Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos así lo viene proponiendo. Bueno, el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comienza este relato, esta lectura, haciendo una introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes tienen la posibilidad, comparen este inicio de los Hechos de los Apóstoles con el inicio del libro del Evangelio de Lucas. Es muy parecido, hay una dedicatoria. Después viene la narración de los 40 días que ya vamos a mirar en detalle. Y concluye con el episodio de la ascensión del Señor. Dice el texto de la segunda lectura: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles muestras y pruebas de que estaba vivo, y apareciéndose durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no se alejen de Jerusalén, aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les contestó: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Bueno, este texto fundamentalmente tiene dos partes. La primera es la introducción o el prólogo del segundo libro, la dedicatoria, haciendo un resumen del primer libro, recordando lo que ha escrito en el primer libro. Y dice, pues ahora vamos a hablar de cómo los apóstoles, después de que Jesús dejó su misión en la tierra, continúan la misión. Y es lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, nos dice al final de esta introducción que después de la pasión, habiendo resucitado, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y se dejó ver durante 40 días y les hablaba del reino de Dios. Entonces, haciendo como un resumen de todo lo que ha sido el ministerio, la vida pública de Jesús, presentando el reino de Dios. Luego, esa es como la introducción. Luego viene lo que podríamos llamar el relato de la ascensión. Una vez que comían juntos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa que ha hecho el Padre y que Él les ha dado a conocer. Fijémonos aquí hablando de la esperanza cristiana. Jesús les dice: esperen, no se alejen de Jerusalén, aguarden a que se cumpla la promesa que el Padre les hizo de bautizarlos con Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios para el tiempo definitivo, el don de Dios para el tiempo de la iglesia. Entonces Jesús les dice: se va a cumplir esa promesa que ha hecho el Padre
y de la que yo les he hablado. Los discípulos, fijémonos en esto, en este matiz, los discípulos al escuchar esto, de que comienza el tiempo definitivo, piensan en la restauración de Jerusalén, del pueblo de Israel. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Yo creo leer aquí en esta aspiración un cierto deseo reivindicativo de que el pueblo de Israel se sacuda de la opresión en ese tiempo, de la ocupación de los romanos. Es volver al esplendor de la época de David, a volver a la época dorada de la monarquía en la historia del pueblo. Es la esperanza de los discípulos. ¿Qué esperan? El triunfo de unos, la derrota de otros. Es como si hubiera una manifestación espectacular, poderosa, avasalladora de Dios, de parte de Dios, para liquidar, para acabar con aquello que se opone a nuestros proyectos. Esperanzas humanas. ¿Qué responde Jesús ante esto? Dos cosas. Esos planes de Dios no toca conocer fechas, escudriñar cuándo va a suceder eso. O sea, una respuesta primera negativa. Y aquí está, me parece, lo importante de la respuesta de Jesús. Ustedes serán revestidos con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, para que sean los testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y lleguen a los confines, lleven el mensaje hasta los límites del mundo. ¿En qué consiste o cómo va a ser la intervención de Dios para salvar a la humanidad? Aquí no se habla, yo creo que por el contrario, se descarta una intervención milagrosa de ejércitos, de fuerza, de poderío, de demostración. No. ¿Cómo quiere Dios salvar al mundo? A través de la conversión de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros. ¿Y cuál es la misión del Espíritu? Eso lo estamos leyendo en los evangelios de estos últimos días. El Espíritu de la verdad, el Paráclito, el que les irá diciendo las cosas que están por venir, el que los llevará al sentido profundo de las cosas que yo les he enseñado. Eso es un proceso de conversión y eso ocurre al interior, en lo profundo de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere realizar en nosotros? Una transformación, un cambio profundo que en el lenguaje bíblico se llama la conversión. Y la conversión es acción, presencia, obra del Espíritu de Dios en la historia personal de cada uno de nosotros. Y ese proceso de conversión lo podemos entender como una confrontación, como una lucha, de una parte la gracia del Espíritu y de otra parte la libertad mía. Sí, la mía, que me pide abandonar mis maneras de pensar, abandonar mis seguridades, abandonar esos rencores que me impiden, que me quiten libertad para entregarme a los demás. Eso es un proceso que el Espíritu va realizando en lo profundo de la vida de nosotros, sin violentarnos, convenciéndonos. Leíamos la semana anterior la misión del Espíritu, convencer. Ese diálogo profundo que se va dando en la oración, en la vida cristiana. Jesús ha dicho que el Espíritu viene, pero que no lo puede recibir todo el mundo, porque los que tienen criterios del mundo no pueden recibir el Espíritu. Querrán vivir según los criterios del mundo. Ya conocemos, ya hemos hablado mucho de los criterios del mundo. Bueno, entonces si uno quiere vivir según los criterios del mundo, se está cerrando a la acción del Espíritu. Pero ¿cómo quiere Dios salvar al mundo? A partir de la conversión de cada uno de nosotros, para ser testigos de la obra de Jesús, para mostrar, para descubrir el ser humano que Dios quiere.
y que ha comenzado a revelarse en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Pero estamos comprometidos en esa lucha que es la conversión, la gracia de Dios y la libertad mía que me va haciendo entregarme a la acción del Espíritu. A través de eso es que Dios quiere salvar el mundo. Y Jesús le dice a los discípulos, y eso comienza aquí en Jerusalén y se va extendiendo a Judea, que es la región donde está Jerusalén, y a Samaria, que es la región que sigue, y hasta los confines del mundo. Y eso es lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles, como después de Pentecostés, Samaria, Antioquía, y a través de los viajes misioneros de los apóstoles, de Pablo fundamentalmente, va llegando la iglesia a traer, a llevar el evangelio a lugares cada vez más remotos. Bueno, y concluye esta primera lectura ya propiamente con la mención o la descripción de la ascensión del Señor. Leo la versión que tenemos aquí en el leccionario de la misa. Después de esto, haber dicho cuál es la misión, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolos irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Bueno, miremos con detalle estos 3 versículos. Entonces Jesús, conversando con ellos, ahí en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, permanezcan aquí, de pronto ven que él se va levantando y una nube lo cubre. Una nube les impide ver a Jesús. Aparecen 2 personajes vestidos de blanco que dicen: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Miren, este episodio lo encontramos, bueno, de manera similar en otras 2 ocasiones en el Evangelio de Lucas. El episodio de la transfiguración. En la transfiguración, en el Evangelio de Lucas, dice que Jesús sube con los discípulos al monte alto, Pedro, Santiago y Juan, y estando allá se transfigura. Una nube los cubre. Y aparecen 2 personajes en la escena de la transfiguración, 2 personajes resplandecientes, Moisés y Elías, que conversan con Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el episodio de la transfiguración, dice que que Moisés y Elías conversan con Jesús sobre el éxodo de Jesús. La salida de Jesús de este mundo. Jesús sale, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, pues ese es el tema de conversación. Bien, y una nube los cubre. Aquí volvemos a encontrar este episodio, una nube y 2 personajes. En el episodio de la transfiguración, Moisés y Elías conversan, y ese tema de conversación sirve para comprender la visión. Digamos, hay un elemento visible y otro audible. Una visión y una palabra que se puede escuchar para comprender la visión. ¿De qué hablan Moisés y Elías? De la salida de Jesús de este mundo, del éxodo. Pone allá el texto original, del éxodo de Jesús de este mundo. Hoy, en el relato que leemos, 2 personajes de blanco para explicar lo que está pasando y la nube que cubre a Jesús. ¿Qué dicen los personajes en este día? ¿Qué hacen ahí? Es un reclamo. ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ustedes han visto, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aquí yo reconozco una clave importante para la vida cristiana. De la misma manera que Jesús se marchó y los dejó, así volverá otra vez. ¿Cómo comprender estas palabras?
La nube la podemos entender como el misterio. En la transfiguración, la nube cubre la escena y una voz que sale de la nube: este es mi Hijo. La nube nos pone en este contexto del misterio, de la oración, del encuentro con Dios. El mismo Jesús que se ha ido, así como lo han visto que se ha ido, así volverá, como lo han visto marcharse. ¿Cómo hemos visto a Jesús? Los apóstoles, ¿cómo han visto a Jesús marcharse? Ascender, introducirse en el misterio, en la nube, volver al ámbito de lo sagrado. Nosotros estamos invitados para descubrir, para acoger la presencia de Cristo, saliendo del misterio. Y ese es el ambiente de la oración. Una nube, el misterio, nos lo oculta. Pero cuando entramos en comunión con el misterio, y eso se hace a través de la oración, a través de la vida cristiana, entonces vamos viendo cómo vuelve a nosotros. No se trata de una presencia física, pienso yo con todo respeto, no se trata de apariciones y visiones. Yo creo que es algo más profundo y que compromete nuestra libertad y nuestra intencionalidad de querer vivir el proyecto del Evangelio. Cuando nos ponemos en esa actitud de disponibilidad, cuando nuestra libertad va cediendo a la acción del Espíritu en este trabajo de la conversión, ahí, en esas condiciones, es como si nos colocáramos nosotros en el ámbito de la nube, en el misterio, y entonces vemos cómo el resucitado, el vencedor de la muerte, viene a nosotros. Si no hay esa intención, si no hay ese propósito, si no hay esa costumbre de una oración profunda, de total disponibilidad, pues yo creo que nos estamos alejando en esa situación de esto. Bueno, y brevemente para terminar, tenemos un tercer texto, el del Evangelio. Este año, 2020, estamos siguiendo los domingos fundamentalmente el texto del Evangelio según San Mateo. Y entonces este domingo leemos el episodio, la conclusión del Evangelio. Un texto muy conocido, sobre todo aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, cuando estamos involucrados y trabajando en el plan de evangelización. Bueno, leemos el texto y dos palabritas. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí concluye el Evangelio de Mateo. Bueno, hay una palabra de Jesús en la que yo quiero detenerme en esta oportunidad. Entonces, el resucitado se encuentra con los discípulos y entonces viene como una despedida. En esta despedida Jesús pues se manifiesta como el vencedor de la muerte. Por la Pascua, por su muerte y resurrección, Jesús dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Entonces es el mandato del resucitado, el mandato del vencedor de la muerte. ¿Y qué manda? Dice: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende. Un discípulo es una persona que está dispuesta a dejarse formar por el maestro. El discípulo es una persona que acoge las indicaciones del maestro. Y Jesús manda a la iglesia a ser discípulos. Y esa es la condición
normal del cristiano, discípulo, en constante aprendizaje. Nunca podemos pensar, bueno, no habría que pensar que ya hemos terminado el discipulado. Estar siempre en esa actitud de dejarse formar, de dejarse dar forma en esto que venimos diciendo de este proceso de conversión. Vayan y hagan discípulos. ¿Y cuál es la manera de hacer discípulos? Primero, enseñándoles todo lo que yo les he mandado, la experiencia que han tenido los discípulos a partir de la convivencia con Jesús, todo lo que han aprendido, todo lo que yo les he mandado, que ellos también hagan así, que guarden esas enseñanzas. Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es interesante la fórmula, en el nombre del Padre y del Hijo. Esa es una palabra, una frase que indica consagración, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Qué es consagrar? Consagrar es sacar de lo ordinario, sacar de lo corriente para dedicar a Dios. Todo bautizado, cada uno de nosotros, de alguna manera, es escogido por Dios, tomado por Dios, sacado de lo corriente, consagrado para vivir para Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a la Trinidad. Hemos sido consagrados a Dios, somos pertenencia de Él. Bueno, concluimos esta práctica del domingo de la Ascensión. ¿Qué hemos dicho? Estamos celebrando la Pascua y en la Pascua vamos profundizando en el sentido, en las consecuencias de la Pascua de Cristo para la vida de cada uno de nosotros y de la Iglesia. Podemos decir que la Ascensión es la fiesta de la esperanza cristiana. ¿Qué esperamos? Que este camino que nos ha abierto Jesús con la encarnación, compartiendo con la comunidad de los discípulos, enseñándoles el proyecto de Dios, lo que Dios espera de cada ser humano, esa experiencia ratificada por la Pascua, por la muerte y la resurrección, lleva a Jesús a participar de la gloria junto al Padre. Nosotros los bautizados, que somos miembros de su cuerpo, esperamos un día estar allá junto con Cristo, que es nuestra cabeza. Es la fiesta de la esperanza, de lo que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros en el bautismo. Nos ha sacado de la masa, nos ha elegido, nos ha consagrado para que seamos posesión suya. Esperamos entonces, por la misericordia de Dios, que todo aquello que Jesús nos ha enseñado y que poco a poco venimos comprendiendo en la lectura y meditación del Evangelio, en la celebración de la Iglesia, se haga realidad en cada uno de nosotros. Y como escuchábamos en la segunda lectura, pedimos en este domingo al Padre del Cielo que nos dé la gracia para comprender cada día con mayor profundidad el plan, el proyecto de Dios en nuestra vida y así fundamentar nuestra esperanza de participar de la gloria de Cristo. Muchas gracias.